La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una resolución en la que ordena al sindicato UGT la devolución de una suma que supera los 90,000 euros, correspondiente a una subvención estatal concedida para la financiación de campañas de prevención de riesgos laborales. Esta medida se adopta tras la identificación de irregularidades graves en la ejecución de dichas campañas, lo que ha derivado en la revocación de la sentencia previa dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid. En esa resolución, el Juzgado de Instancia había desestimado la demanda presentada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, alegando que el proceso había caducado debido a la prescripción de los plazos legales. Antes de continuar, suscríbete si quieres que todos estos corruptos vayan a la cárcel. En su fallo, la sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, estimando el recurso interpuesto por esta entidad. De manera tajante, el tribunal ha señalado que el plazo de prescripción no había expirado, ya que dicho plazo fue interrumpido por las diversas actuaciones que la Fundación llevó a cabo, lo que impidió la aplicación de la figura de la caducidad que había sido utilizada por el juzgado de instancia. Esta decisión tiene una gran relevancia, ya que no solo anula la resolución anterior, sino que permite que el procedimiento continúe, y, lo más importante, se resuelva con la orden de devolución íntegra de la subvención que UGT había recibido. El origen de este proceso judicial se remonta al año 2012, cuando el sindicato UGT fue beneficiario de una subvención estatal por un total de 90,210 euros. Esta subvención se destinó a financiar una campaña informativa orientada a la prevención de riesgos laborales, en el marco de un proyecto que tenía como objetivo sensibilizar y formar a los trabajadores del sector del comercio sobre los peligros inherentes a su actividad profesional, así como las medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades laborales. La campaña, que se llevó a cabo principalmente en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, buscaba proporcionar a los trabajadores herramientas y conocimientos sobre la importancia de mantener ambientes laborales seguros y saludables. Según los objetivos planteados, la campaña debía involucrar actividades educativas, talleres informativos y visitas a empresas dentro de estos sectores, con el fin de difundir buenas prácticas en cuanto a la prevención de riesgos laborales. Para ello, UGT presentó una serie de informes y partes de visitas en los que justificaba la realización de las actividades programadas, que debían ser realizadas por un equipo de profesionales encargados de llevar la formación y asesoramiento a las empresas. Sin embargo, tras varias auditorías realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, se detectaron una serie de irregularidades en la ejecución de la campaña. Las auditorías señalaron que muchos de los partes de visita presentados por UGT contenían información incorrecta o falsa, lo que provocó la apertura de una investigación más profunda sobre el uso de los fondos públicos. En concreto, se identificaron varios casos en los que los horarios y las fechas de las visitas registradas no coincidían con las distancias o los desplazamientos necesarios para realizarlas. Además, en otros casos, las fotocopias de los partes entregados por UGT no coinciden con los documentos originales que habían sido entregados por la patronal, lo que generó serias dudas sobre la veracidad de las visitas y actividades reportadas. El informe de auditoría reveló que estas irregularidades afectaron a un 8% del total de los partes de visita presentados por el sindicato, lo que no solo comprometió la transparencia del proceso, sino que también puso en entredicho la eficacia de la campaña. A pesar de las pruebas contundentes y los testimonios de testigos que confirmaban estas irregularidades, UGT no fue capaz de ofrecer una explicación convincente ni de desmentir las acusaciones. El sindicato intentó defenderse señalando que las horas registradas en los partes de visita eran orientativas, y que no necesariamente debían coincidir con la realidad exacta de los desplazamientos. Sin embargo, este argumento no logró convencer al tribunal de que se trataba de meros errores administrativos o inconsistencias menores. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid tiene un impacto significativo, ya que no solo anula la sentencia anterior que favorecía a UGT, sino que establece un precedente en cuanto a la responsabilidad que tienen las organizaciones que gestionan subvenciones públicas, en especial cuando los fondos se destinan a proyectos de interés general como la seguridad y la salud de los trabajadores. El fallo resalta la importancia de una gestión transparente y rigurosa de los recursos públicos, y enfatiza que cualquier irregularidad, por pequeña que sea, debe ser corregida con medidas adecuadas para salvaguardar la confianza en las instituciones públicas y garantizar que los fondos destinados a la prevención de riesgos laborales lleguen efectivamente a su propósito.
Este caso también pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre la ejecución de proyectos financiados con fondos públicos, especialmente aquellos que están dirigidos a la protección de los derechos de los trabajadores y la mejora de sus condiciones laborales. El hecho de que las irregularidades detectadas afectaran a un porcentaje importante de los partes de visita presentados por UGT demuestra la falta de control interno en la organización, lo que finalmente ha llevado a la devolución de la subvención. En resumen, la Audiencia Provincial de Madrid ha obligado al sindicato UGT a devolver más de 90,000 euros, más los intereses correspondientes y las costas judiciales, debido a las graves irregularidades encontradas en la ejecución de una campaña de prevención de riesgos laborales. Esta decisión refuerza la necesidad de un control más riguroso de los fondos públicos destinados a la mejora de las condiciones laborales y pone en evidencia la importancia de garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y eficiente, sin perjuicio de la confianza que los ciudadanos depositan en los organismos encargados de gestionarlos. No obstante, tras una serie de auditorías exhaustivas llevadas a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas, se descubrió una serie de irregularidades significativas en los partes de visitas presentados por el sindicato para justificar la ejecución de las actividades relacionadas con la campaña. Estas auditorías, que se realizaron con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, pusieron al descubierto una serie de inconsistencias y errores en los documentos presentados por la Unión General de Trabajadores, UGT, lo que desató una controversia que afectó gravemente la credibilidad del sindicato. Según el testimonio de la testigo principal en el juicio, se analizaron un total de 410 partes de visita entregados por UGT como justificación de la campaña, de los cuales se identificaron irregularidades en varios de ellos. De estos 410 partes de visita, 12 contenían fechas y horarios que resultaron incompatibles con los desplazamientos necesarios para llevar a cabo las visitas correspondientes. En otras palabras, los registros mostraban que, en ciertos casos, las visitas reportadas no podían haberse realizado en los horarios ni en los lugares indicados, lo que generó serias dudas sobre la autenticidad de los desplazamientos. Además de estas discrepancias en las fechas y horarios, se encontraron irregularidades en otros 22 partes de visita. En estos casos, las fotocopias entregadas por UGT no coincidían con los originales presentados por la patronal, lo que sugirió que los documentos habían sido modificados o manipulados de alguna manera. Esta falta de coherencia entre los documentos fotocopiados y los originales levantó serias sospechas sobre la veracidad de las visitas reportadas, ya que implicaba una posible falsificación de información o, al menos, una negligencia grave en el manejo de los documentos oficiales. Estas irregularidades afectaron al 8% del total de los partes de visita presentados por el sindicato, lo que, aunque parezca una fracción pequeña, fue considerada por el tribunal como suficientemente grave como para justificar la devolución de la subvención íntegra que había sido recibida para financiar las actividades de la campaña. La Audiencia Provincial, que fue la encargada de evaluar el caso, subrayó que el uso indebido de fondos públicos, especialmente en un área tan sensible como la prevención de riesgos laborales, no podía ser tolerado en ninguna circunstancia. La prevención de riesgos laborales es una de las áreas más importantes dentro de las políticas de bienestar y seguridad social, y cualquier desviación de los fondos destinados a estos fines puede tener consecuencias graves, no solo en términos de pérdidas económicas, sino también en la confianza de los ciudadanos y en la eficacia de las políticas públicas. La sentencia subrayó que el uso irresponsable de los recursos públicos destinados a la protección de los trabajadores ponía en peligro la efectividad de las políticas que buscan mejorar las condiciones laborales y prevenir accidentes y enfermedades laborales, que son una preocupación de primer orden para la sociedad. Durante el juicio, UGT no logró desmentir de manera convincente las irregularidades halladas. El único testigo presentado por el sindicato, un empleado que, según su testimonio, había trabajado en la campaña, admitió que no había participado directamente en las visitas que se alegaba habían tenido lugar. Este testigo, por lo tanto, no podía ofrecer detalles de primera mano sobre las actividades realizadas ni sobre los documentos involucrados, lo que dificultó aún más la defensa del sindicato. En su defensa, UGT intentó justificar las discrepancias argumentando que las horas registradas en los partes de visita eran orientativas y no necesariamente debían reflejar con exactitud la realidad de los desplazamientos o las actividades realizadas. Sin embargo, este argumento no fue suficiente para convencer al tribunal de que las irregularidades detectadas eran inocuas o que se trataba de simples errores administrativos.
El tribunal no aceptó esta justificación, ya que las pruebas presentadas durante el juicio mostraron que las irregularidades no eran el resultado de errores de buena fe, sino que representaban una gestión incorrecta de los fondos públicos que el sindicato había recibido para la realización de la campaña. La falta de rigor en la presentación de los informes, junto con la evidente manipulación de los documentos en algunos casos, fue suficiente para que el tribunal concluyera que UGT debía asumir la responsabilidad de los incumplimientos detectados. La sentencia del tribunal fue clara en cuanto a la necesidad de que el sindicato devolviera la subvención íntegra recibida, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para la correcta justificación de los fondos. En conclusión, este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad y la salud de los trabajadores. Las irregularidades detectadas en los partes de visita presentados por UGT reflejan una grave falta de control interno y una gestión inapropiada de los recursos que, en última instancia, ha afectado la confianza pública en el uso de los fondos destinados a mejorar las condiciones laborales. La sentencia emitida por la Audiencia Provincial establece un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de las organizaciones sindicales y otras entidades que gestionan fondos públicos, subrayando que el incumplimiento de las normativas de transparencia y justificación de gastos puede tener consecuencias severas. Una vez más, el sindicato UGT se encuentra en el centro de una polémica relacionada con la mala gestión de subvenciones públicas, un asunto que no solo afecta a la reputación de la organización, sino que también tiene implicaciones directas sobre los fondos que provienen de los impuestos que todos los ciudadanos españoles aportan. En este caso, la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido clara y rotunda: UGT deberá devolver un total de 90,210 euros, una suma que incluye no solo el monto original de la subvención mal gestionada, sino también 6,000 euros correspondientes a los intereses devengados desde la recepción de la misma. Además, el fallo señala que se sumarán los intereses legales adicionales y las costas judiciales que surjan del proceso. Esta condena refleja la gravedad de la situación y subraya la importancia de garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera adecuada, transparente y eficiente. El caso de UGT pone de manifiesto un problema recurrente en la gestión de los fondos públicos, especialmente cuando estos están destinados a áreas sensibles como la seguridad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. En este contexto, las subvenciones públicas suelen ser esenciales para financiar proyectos destinados a mejorar las condiciones laborales, la prevención de riesgos en los centros de trabajo y la capacitación en áreas cruciales para la seguridad de los trabajadores en diversos sectores productivos. Sin embargo, la irregularidad en la gestión de estos recursos no solo compromete el éxito de los proyectos en cuestión, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las organizaciones encargadas de implementar estas políticas públicas. La falta de una correcta supervisión y control en la administración de estas subvenciones plantea serias dudas sobre la capacidad de las organizaciones receptoras de los fondos para cumplir con los objetivos para los cuales se les han otorgado. En el caso de UGT, la mala gestión de esta subvención ha puesto en evidencia una vez más la necesidad urgente de establecer mecanismos de control más rigurosos y transparentes en la gestión de los recursos públicos. Este tipo de irregularidades no solo afectan la imagen de la organización implicada, sino que también tienen un impacto negativo en la percepción pública de las políticas de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo, que son fundamentales para garantizar un entorno laboral seguro y justo para todos los trabajadores. Además, este fallo judicial destaca la relevancia de la responsabilidad en la administración de los fondos públicos. Las organizaciones que reciben dinero de los contribuyentes tienen la obligación no solo de justificar el uso de estos recursos, sino también de garantizar que se utilicen de forma eficaz y eficiente, de acuerdo con los fines para los que fueron destinados. El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid establece un precedente importante, al recordarnos que las organizaciones sindicales, al igual que cualquier otro ente que gestione fondos públicos, están sujetas a la misma normativa y requisitos legales que rigen el uso de dichos recursos. La decisión judicial subraya la necesidad de que las entidades que reciben subvenciones estén comprometidas con la transparencia y con el cumplimiento de los objetivos establecidos en los proyectos financiados. Este caso también plantea la cuestión de la rendición de cuentas en el ámbito sindical, una reflexión que trasciende a las simples cuestiones legales para abordar el impacto que la mala gestión puede tener sobre la credibilidad y la confianza que los ciudadanos depositan en estas organizaciones. UGT,
como uno de los sindicatos más importantes de España, tiene un papel relevante en la defensa de los derechos laborales y la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo. Sin embargo, este tipo de escándalos cuestionan la integridad y la eficacia de las organizaciones que, precisamente, deberían ser un modelo de transparencia y ética. La gestión indebida de los recursos públicos puede minar la legitimidad de la propia lucha sindical, ya que los trabajadores y la sociedad en general pueden empezar a dudar de la capacidad de estas organizaciones para administrar adecuadamente los fondos que se destinan a su misión. Además, la condena impuesta a UGT pone de manifiesto otro aspecto relevante, el impacto que las malas prácticas en la gestión de los fondos públicos pueden tener sobre el resto de proyectos y organizaciones que sí cumplen con sus obligaciones. En un contexto donde los recursos destinados a la seguridad y bienestar de los trabajadores son limitados, cualquier desvío de estos recursos puede afectar la eficacia de los programas de prevención de riesgos laborales y otras iniciativas esenciales para la mejora de las condiciones laborales. Por lo tanto, esta irregularidad no solo perjudica a la organización implicada, sino que también puede tener efectos negativos en los sectores y colectivos que más necesitan de la implementación efectiva de políticas públicas de seguridad laboral. A lo largo de los últimos años, hemos sido testigos de varios casos de mala gestión de fondos públicos, y este es solo un ejemplo más de un problema que persiste en diversas esferas del ámbito público. La sociedad española se enfrenta a un creciente escepticismo sobre la correcta utilización de los recursos que los ciudadanos entregan en forma de impuestos, y situaciones como la vivida por UGT contribuyen a agravar esta desconfianza. Este tipo de casos no solo alimentan el debate sobre la eficacia de las políticas públicas, sino que también refuerzan la necesidad de una mayor vigilancia y control sobre cómo se administran los fondos que son destinados a fines sociales. La sanción a UGT es un recordatorio claro de que la mala gestión de estos recursos no solo tiene consecuencias legales, sino que también puede dañar la confianza pública en las instituciones que gestionan el bienestar social. La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid también subraya la importancia de la transparencia en todas las etapas del proceso de adjudicación y ejecución de las subvenciones públicas. Desde la solicitud de la subvención hasta la justificación final del uso de los fondos, cada paso debe ser claro y auditado para garantizar que el dinero público se utilice de forma apropiada. En este sentido, los organismos responsables de supervisar el uso de los fondos públicos deben ser más proactivos en la implementación de auditorías y en la promoción de prácticas de gestión que favorezcan la transparencia y la correcta utilización de los recursos.